Y voy a contar 2 o 3 infidencias. La primera, cuando llegamos, antes de llegar acá, Jorge nos dijo, Fontevecchia, miren que vamos a hablar sobre el libro, no vamos a hablar sobre mí. Pero yo quiero tomarme un minuto para hablar sobre Jorge Fontevecchia. Es un verdadero provocador, un gran provocador. Un gran provocador, pero un buen provocador. Lo que le pasa a Marcelo Longobardi cuando se levanta a la mañana y empieza a ver las lucecitas, nos pasa a muchos de nosotros. El último contacto personal que tuve con Jorge Fontevecchia fue un intercambio de mails muy apasionado y muy interesante sobre una decisión que tomé vinculada con el caso Nisman. Y todavía retumba en mi cabeza la decisión que tomé a conciencia, pero que él me la hacía notar. Y hablamos de la práctica periodística, de donde uno se tiene que parar en la práctica periodística en este momento, en esta Argentina. No voy a hacer alusión a lo que discutíamos, probablemente tuviese parte de razón, pero la gran admiración que yo tengo por Jorge es porque es decididamente anticíclico. Y es un milagro que sus productos, que Perfil, que este libro, que él mismo siga siendo un empresario periodístico de excelencia con las decisiones editoriales que toma. Yo no me considero un empresario, soy un emprendedor. Y debo recordar que la editorial de Jorge Fontevecchia es la primera que sufrió la decisión de quitar la publicidad oficial, que tiene un doble sentido y dañino. El primero es económico. Muy dañino desde el punto de vista económico, muy dañino. No sé cuánto habrá impactado en el desarrollo de la editorial, pero estoy seguro que mucho. Y el segundo, de una censura indirecta que una parte de la sociedad estaba dispuesta a soportar. Dicho esto, yo todos los días me pregunto lo que Jorge Fontevecchia con este libro, que yo les recomiendo, estoy así como estoy en el día de hoy porque me lo tuve que leer en los 2 últimos días que lo recibí. Y me está interpelando todo el tiempo. A todos nosotros nos interpela. Quizás nos hacemos un poco lo distraído algunos, pero nos interpela. ¿Qué estabas haciendo vos cuando empezó Néstor Kirchner su presidencia? Yo sé qué estaba haciendo. Y disiento un poco con Marcelo sobre que Kirchner podía haber sido Menem ni Menem Kirchner porque el contexto lo determinaba. Puedo comprender que el contexto los podría predeterminar algo, pero la personalidad para mí es básica. El primer Kirchner, el que asumió, no tenía nada que ver con el 2005. Para mí no tenía nada que ver, El primer Kirchner hizo lo que tenía que hacer con la Corte Suprema de Justicia, recuperó la autoridad presidencial, cosa que yo les he leído a todos ustedes, y yo también he escrito, como un dato positivo de decisión política, ganando con el 22% de los votos la primera vuelta. El Kirchner de los primeros 2 años era mucho, pero 1000 veces más democrático que el Kirchner que para mí, en mi relación personal, porque no lo puedo evitar, tuvo un quiebre en 2006, cuando yo me di cuenta que no iba a terminar hasta dejar a un solo medio en pie. Porque tenía una decisión poderosa para hacerlo, mucho antes de que se peleara con Clarín, o porque ya se estaba peleando con Clarín. La concepción que tenía Kirchner del periodismo tiñó toda su gestión y tiñó toda una época, a mi entender. Kirchner decía, o vos arreglás con Clarín o te tenés que ir antes del poder. Si no arreglás con Clarín, te denuncian. Si te denuncian, perdés poder antes de irte. Para no perder poder antes de irse, hay que crear un esquema de perpetuidad parental. Lo decía explícitamente en las charlas off the record que tenía con la gente y después se fue demostrando que quería eso. Luego decía, me lo dijo a mí, y no me lo dijo a mí porque se lo dijo un montón de gente con distinto lenguaje. Estoy seguro, Alfredo Leuco, Ernesto Tenenbaum. El primer conflicto que yo tuve con él fue cuando la primera crisis que tuvo con Daniel Scioli. ¿Te acordás que no lo dejaba entrar a su despacho? Yo estaba haciendo mi programa y un movilero de la cornisa, un móvil de la cornisa decía, che, no sé, días llevaban.
Scioli le golpea la puerta del despacho y Kirchner no deja entrar. Y yo utilicé la palabra crisis. Cuando terminó el programa, me llamó el vocero del presidente, me pasó al presidente, y el presidente estuvo 2 horas diciéndome que un buen programa periodístico, un buen artículo periodístico no podía darse el lujo de poner en duda la estabilidad democrática y que el periodismo Fue una... A ver, nosotros somos adultos y cada vez estamos más grandes. No nos asusta eso, pero tenía una concepción de cómo ejercer el poder y afectaba y sigue afectando el periodismo. Jorge, yo tengo en mi memoria la nota que se escribió en el primer perfil sobre los hijos de la Rúa. Vos lo tenés yo la recuerdo, una gran lección de periodismo, ¿no? En la espalda también. ¿Cómo? Y en la espalda también, en la memoria y en la espalda también. Bueno, ¿recordás lo que pasó con eso? Porque la pregunta es, ¿se puede hacer un periodismo genuino y valiente y contracíclico contra la sociedad? Esa nota era perfecta. Denunció el uso de los hijos de la Rúa de un determinado poder para obtener buenos resultados en los exámenes de la facultad. Y era contra los hijos de un presidente sobre el que todo el mundo tenía expectativa, porque todo el mundo estaba desesperado para que se fuera el presidente que todavía estaba ahí. Una desesperación. Yo he recibido cartas, porque yo trabajaba ahí, puteando de arriba abajo, de Jorge Fortevecchia hasta el último redactor que escribió esa nota. Y era una nota que no tenía un solo defecto técnico desde el punto de vista periodístico. Perdón, no lo señalo con el dedo, yo también me pongo. Y todos ustedes dijeron, no, por favor. Es más, yo creo que empezaron a caer las vertas de perfil en el mismo instante en que se le puso punto final a esa nota, ¿es cierto o no? Sí, y es el libro de Miguel, ¿no? De la noticia no deseada, y probablemente con Nisman pase lo mismo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vos decís, eduquemos a los presidentes. Macri, se los voy a decir ahora, Macri, Scioli, Sergio Massa, son pequeños Kirchner, con algunas diferencias. Vos pedís educación presidencial, vamos a planteársela. ¿Qué le planteamos a los presidentes? Concurran al debate presidencial. No hubo un solo debate presidencial en la Argentina. Si empezamos a hablar desde el principio, ¿no? Desde las pequeñas cosas. ¿Qué le planteamos, Jorge? Esto es lo que te digo. Va a haber una gran expectativa sobre el próximo presidente, que le va a permitir en 100 días probablemente aprobar muchas de las leyes que quiera. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo avisamos? El único editorial de un diario que anticipó que Kirchner tenía para la Argentina un plan como el que había planteado en Santa Cruz, de cooptación de los medios, de descalabro institucional, desde la Corte Suprema de Justicia hasta la ley de Lema, hasta la reelección indefinida, hasta lo que vos quieras, fue La Nación, creo que antes de que asumiera Kirchner. No estaba en la sociedad eso, Jorge, no le prestamos atención ni los periodistas. Somos parte de un contexto, y yo asumo la parte que me toca, porque yo los primeros 2 años del gobierno de Kirchner, no es que este jueguito que estabas a favor de Kirchner, me pareció una gestión de gobierno muy, muy interesante, desde lo económico, de lo político, desde las decisiones que tomó, y no me arrepiento de eso. Por supuesto que yo criticaba lo que podía criticar. ¿Por qué no hay, Jorge? Lindo, lástima que se termina, ¿no? ¿Por qué no hay una sola denuncia sobre el gobierno de la ciudad de Macri? ¿No hay actos de corrupción en el gobierno de Macri?